Shalom, shalom a todos y a todas. A los que están viendo este video y a los que van a ver el video después, más tarde. Quiero hacer un corto video. Le dije que le iba a hacer un video más tarde de lo que tiene que ver con el ungido o el Mesías, el origen, la costumbre que se utilizaban en Israel, los protocolos que existen de manera bíblica y conforme a la costumbre del país. Mi nombre es Denis de los Santos y cariñosamente Michael. Quiero decirle que tengo un canal de YouTube donde tengo varios temas y voy a seguir hablando de los temas, donde le llaman al canal de YouTube le llaman Digo la Verdad. Y también estoy creando una página y estamos haciendo la diligencia para formar la cabina. Así que puede ir allí y suscribirse al canal. Así que quiero hacer un video sobre lo que tiene que ver con la palabra ungido o Mesías. La palabra ungido y Mesías es lo mismo en cuanto a lo que tiene que ver en Israel. Y vamos a hablar del protocolo que Dios utilizaba para Dios ungir a estas personas. Miren, señores, yo quiero hablar aquí de los diferentes tipos de ungidos. Yo quiero que usted sepa que la palabra Mesías es una traducción del griego. En hebreo es ungido. Mesías o Masías es en griego. Es una traducción Cuando le dicen Mesías es una traducción del hebreo. En hebreo nunca va a aparecer la palabra Mesías, sino que va a aparecer la palabra ungidos. Por eso usted no va a encontrar en la Biblia hebrea, usted no va a encontrar la palabra Mesías, sino ungido. Ahora bien, ya que la palabra ungido es lo mismo que Mesías, vamos a ver de manera bíblica cuántos tipos de ungidos hay, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de ungidos hay? Miren, y vamos a poner un ejemplo de el profeta Elías, que fue ungido, y también ungió personas. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 19, en el verso 15 en adelante, después que Elías degolla a los profetas de Baal, que Jezabel, la cananea, esposa del rey Acaz de Israel, que era un ungido de Israel, usted se va a dar cuenta que Elías se va a una cueva, ¿verdad? Y él le dice a Dios, profeta de Dios, que quedo solamente yo y me buscan para quitarme la vida. Pero ese no es el tema. El tema aquí es de los ungidos y los protocolos que Dios utiliza para los ungidos. En el verso 15, Dios le dijo a Elías, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, ¿verdad? Damasco, la capital de Siria. Ahí está todavía. Y le dijo, llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirá como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meolá, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Y al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Oigan bien, los protocolos que Dios utiliza aquí para la palabra ungido, lo primero es que el Espíritu de Dios viene sobre un profeta. Ojo, nunca en la Biblia se conoció el Espíritu de Dios como Dios, como lo enseña el Nuevo Testamento y como lo enseña la doctrina, los pastores, como lo enseñan los pastores en la doctrina cristiana. El Espíritu de Dios venía a traer el mensaje de Dios aquí en la Biblia. Cuando el Espíritu de Dios viene, el hombre lo hace profetizar porque el Espíritu trae un mensaje. No es que el Espíritu es Dios. Eso no está explicado en ninguna parte
de lo que usted llamaría el Nuevo Testamento. Nosotros le llamaríamos la Torá y los profetas. Ahora bien, usted está viendo aquí los Mesías, ¿verdad? Que es la palabra ungido, ¿verdad? Mesías en griego. Usted se va a dar cuenta aquí que aquí se ungen dos tipos de Mesías. Hay dos tipos de Mesías. Yo diría que hay cuatro tipos de Mesías. Porque la palabra Mesías y ungido es lo mismo. Entonces, cuando usted encuentra la palabra ungido en la Biblia, usted debe saber en qué momento le está hablando, y debe saber si le está hablando del Mesías político. El Mesías político, el Mesías que Dios ha seleccionado, ha mandado a ungir para ser rey. Mesías ungido es lo mismo. Ahora bien, cuando usted se va a dar cuenta en qué momento le habla, qué tipo de ungido es, hay un ungido político, hay un ungido profeta, hay un ungido sumo sacerdote, y los otros ungidos son los que son hijos del sumo sacerdote, que son de los que están preparados para suplantar el sumo sacerdote en dado caso que falle, en dado caso que muera, en el caso de que el templo estuviera funcionando. Hay cuatro, entonces estamos hablando de cuatro tipos de ungidos, cuatro tipos de ungidos. Entonces, a la hora que usted está hablando de ungidos, usted debe de saber si le está hablando en el capítulo que está hablando. Si usted empieza por el verso 1, se va a dar cuenta, porque la costumbre cristiana es que si el capítulo tiene 30 versículos, usted va a buscar un versículo, dos versículos en el medio sin leer el verso 1. O sea que usted está ignorando el texto. No todos lo hacen. Usted está ignorando el texto, y cuando usted se va al medio de eso, usted fácilmente está sacando el texto fuera, del contexto. Entonces, cuando usted empieza a leer en el verso 1, usted se va a dar cuenta si le está hablando de un Mesías político, le está hablando de un Mesías profeta, o le está hablando de un Mesías sumo sacerdote, o de los hijos del sumo sacerdote. Entonces, ahora bien, ¿cuáles eran los protocolos para llamarse ungido? No era el Espíritu que lo ungía, no era el Espíritu de Dios. No digo Espíritu Santo porque nunca se le llamó Espíritu Santo al Espíritu de Dios. Nunca se le llamó Espíritu Santo en la ley y los profetas. Eso aparece en el Nuevo Testamento. Ahí viene la palabra de San Mateo, de San Pablo, de San Marcos, de San Lucas, de San Juan, de todos los san. Origen pagano. ¿Entienden? Entonces, origen pagano, esas frases son paganas. Vemos a Elías, vemos a Eliseos. Nunca tenían un logo que decían San Elías, San Eliseo. No, esos logos se lo pusieron en el paganismo. Se lo pusieron. Ahora bien, cuando usted se va a dar cuenta de estos cuatro tipos de Mesías, cuando usted está leyendo en la Biblia, en su Biblia, usted debe saber si le está hablando en figura política, en figura de profeta, o en figura de sumo sacerdote, o en figura del hijo del sumo sacerdote. Entonces, estamos hablando de cuatro tipos de ungido, que es lo mismo que Mesías, traducido al griego. Ungido en hebreo y traducido en el griego es el Mesías. Aparece la palabra, los traductores de la Biblia. Usted se va a dar cuenta que van a hablarle de Daniel capítulo 9, verso 27 en adelante. Le habla de la muerte del Mesías, para decir que se refería a la muerte de Jesucristo. Sin embargo, y dicen que Jesús es el Mesías. Sin embargo, si usted está leyendo el capítulo completo, usted va a leer que allí se habla de ponerle fin al sacrificio. De ponerle fin al sacrificio. De manera que no puede, oiga bien, de manera que no puede ser
ese ungido, que la Biblia hebrea en Daniel 9:27 no dice que se le quitará la vida al Mesías, sino dice que se le quitará la vida al ungido. Y se está hablando del que hace sacrificio, se está hablando del ungido sumo sacerdote, no del ungido, no del ungido político. Porque ahí no se está hablando de un gobernante, sino se está hablando del que ejerce los sacrificios en el templo. Entonces se le va a quitar la vida al que hace los sacrificios, y de esa manera se le pone fin al sacrificio cuando se mata el que hace sacrificio. El Mesías político, en este caso el Salvador, como usted le podría llamar, ¿verdad? El Mesías que Dios prometió, se habla de él en Isaías capítulo 11, se habla de él en Isaías capítulo 9, y usted se va a dar cuenta que las funciones que hace ese Mesías allí, cuando ese Mesías está aquí, Jesucristo no la hizo ninguna. Usted se va a dar cuenta que cuando usted lea Isaías, en el capítulo 11, le dice que vendrá una rama de David, que Jesús no es familia de David, lo explica el mismo Mateo y el mismo Lucas. Dicen que no tiene conexión de sangre con José, ¿verdad? A pesar de que Lucas dice que José es levita, y en otra parte dice que José es familia de David. No se sabe cuál de los dos cuál de los dos es que tiene razón, pero los dos citan cosas diferentes. Lo otro es que hay gente que lo quieren conectar a Jesús con María, sabiendo la gente que en la costumbre hebrea y lo que Dios le enseñó a Israel, las mujeres no le pasan tribus a nadie. Por eso Jacob tiene 13 hijos y solamente hay 12 tribus, porque las mujeres no representan tribu ni tampoco dan tribu. Cuando usted lee a Números, usted se va a dar cuenta que en Números Dios le puso unas normas al pueblo, ¿verdad? Como ese pueblo no podía ligarse con nadie, Dios le prohibió las mezclas con las otras naciones. Usted se va a dar cuenta que Dios le puso las normas a ellos, que si una mujer de la tribu de Judá se casa con un varón de la tribu de Leví, sus hijos son levitas. Pero si una mujer levita se casa con un hombre de la tribu de Judá, sus hijos pertenecen a la tribu de Judá, porque el hombre es que pasa tribu. El hombre es que pasa tribu, la mujer no puede pasar tribu. De esta manera, Jesús queda descalificado para ser el Mesías, porque no tienes tribu. Y en el capítulo 11 dice que es del linaje de David. Si no hay sangre, no hay linaje. Por más que la gente lo quiera cotejar y que lo quiera arreglar, esto y lo otro. Lo otro es que, como se le llama ungido, el protocolo que se utiliza para que alguien sea un ungido, ya sea ungido sacerdote o ungido político, el Espíritu de Dios viene sobre un profeta, y ese profeta viene, toma aceite de oliva y se lo aplica al que Dios le ha enviado el mensaje a través de su Espíritu, que nunca se enseñó en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios es Dios, sino que el Espíritu de Dios da el servicio de Dios de traer el mensaje. El Nuevo Testamento lo quiere enseñar como que el Espíritu de Dios es Dios. Nunca se dijo Dios Espíritu en el Antiguo Testamento. Nunca se dijo. En el Nuevo Testamento lo quieren pintar así, pero en la costumbre hebrea eso no existe. Entonces, usted se va a dar cuenta que hay una manipulación de la Biblia para querer agregarle a Jesús cosas que no son. Oiga, todas las referencias que da el Nuevo Testamento acerca de Jesús, cuando usted la va a buscar, son todas falsas. Y si usted quiere leer, usted lee. Cuando usted lea Mateo capítulo 2, verso 15, le dice a usted que Jesús fue llevado a Egipto, oiga bien, para cumplir la profecía de Osea que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Oiga bien, vaya, si usted es alguien que busca la verdadera verdad y no la mitad de la verdad, y usted busca la verdadera verdad, váyase a donde mismo lo manda Mateo y lea desde el verso 1 para que usted vea que allí Dios está hablando con un pueblo. Dios dijo en el verso 1, oiga, Mateo lo manda a buscar solamente un pedacito que ni medio verso es.
de un capítulo que tiene muchos versículos. Y cuando usted va a leer a Osea, la misma referencia que le da a Mateo, usted va a ver que Osea le dice mentiroso a Mateo y le dice mentiroso a Lucas. Cuando usted lea Osea capítulo 11, verso 1, Oseas dice, escucha tú, Israel, cuando tú eras muchacho, de Egipto te llamé. De Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a un país y no a una persona en singular. Y no a una persona en singular. De manera que no sé qué busca Lucas y Mateo tratando de manipular ese capítulo con medio versículo. Con medio versículo. ¿Usted ve? Con medio versículo quieren manipular un capítulo completo. Usted lee el capítulo completo, usted se va a dar cuenta que allí Dios está hablando con Israel. Y oiga bien, dice ese mismo capítulo que ese personaje de quien Dios se refiere, que es al pueblo de Israel, dice que sacrificaba a los dioses de Egipto. Entonces sacar la mitad de un verso solamente para ponérsela a Jesús, pero si se refería a Jesús, entonces cuando Jesús fue a Egipto, entonces Jesús sacrificó entonces a los ídolos de Egipto, entonces cuando lo llevaron, porque del personaje que se refiere ahí dice que hizo desobediencia delante de Dios y dice que sacrificó a los dioses de Egipto. Entonces la manipulación y la mentira es tan fuerte. Es tan fuerte la mentira que ya en el momento que Osea habló ya eso era algo pasado. Dios estaba recordando cuando Osea estaba, ya Moisés tenía muchos años muerto. Dios lo que está recitando a través del profeta Osea era lo que Dios ya había hecho a través de Moisés. O sea que la profecía pasada, fíjese que el profeta dice, de Egipto te llamé, de Egipto llamé a mi hijo. De manera que hago este video no con la idea de desvirtuar la imagen de Jesús, sino de ver la verdad, la realidad de las cosas. Así que no tengo nada personal contra nadie. Yo respondo los comentarios que puedo responder, los comentarios que se hagan con respeto y veracidad. Yo le estoy dando a usted capítulo de la Biblia aquí para que usted vaya y lo lea y después usted pueda decir, ese es un mentiroso. Lo otro que se inventan la gente es que eso es una progenie profética, que es una profecía con doble cumplimiento. Es una profecía con doble cumplimiento. Israel, ante Dios está hablando con Israel, ponen que Dios está hablando de Jesús. Entonces hay que buscar cosas claras, señores. En la Biblia no habla de la muerte de la familia de David que Dios va a levantar. Y hasta hoy no lo ha levantado. ¿Por qué se lo digo? Sencillo. A pesar de que los justos cristianos y lo justo en la idea cristiana y lo justo en la idea hebrea que Dios le explicó a los hebreos, que era un hombre para ser justo, son muy diferentes. En el cristianismo usted es justo porque porque Jesucristo lo justifica a usted. Aunque usted haga lo que sea, Jesucristo lo justifica. Eso es lo que pasa. En la Biblia hebrea, la idea hebrea, usted no es justificado porque Dios lo justifica. Usted es justo porque Dios determina que su conducta, su comportamiento, su estilo de vida, usted es un justo delante de Él. Nada con ser cristiano ni nada con ser religioso. Eso es así. Samuel no fue cristiano, Eliseo no fue cristiano, Elías no fue cristiano y eran hombres justos por el estilo de vida que vivían. Entonces, con esto le digo, le hago este video, no con la idea de atacar, sino con la idea de explicar la idea de manera bíblica y no como yo la quiero componer. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Cuando esté leyendo la palabra ungido o Mesías, mira a ver si te está hablando del político, del profeta, del sumo sacerdote o del hijo del sumo sacerdote. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. De esa manera tú podrás saber si te está hablando del Mesías. Ya para concluir, a donde te habla del Mesías político que Dios va a levantar, que es familia de David, que Jesús no lo es porque no tiene tribu. No tiene tribu, solamente los hombres pasan tribu y no tiene padre paterno. Lo dice la misma Biblia cristiana.
el Mesías de la función del Mesías político, lo que va a suceder cuando él está aquí, está en Isaías capítulo 11. Dice que cuando esa raíz de David esté aquí, no dice que va a morir, dice que cuando esté aquí, dice que un niño va a pastorear el león. Eso no sucede, el león sigue siendo malo. Dice que el toro, el oso, el buey andarán juntos. Eso no puede oír porque hoy se atacan, se despedazan uno con otro. Dice que un niño podrá estar en la cueva de la serpiente. Eso no, Jesús vino, eso tampoco sucedió. De manera que no puede ser. El otro es que va a haber paz mundial. Lo otro es que las naciones van a ir a buscar consejo de esa familia de David en la Biblia. Todo eso está en Isaías capítulo 11. Jesús vino, eso no se cumplió. Amén. Amén. Yo sé que la respuesta de los cristianos es, él no cumplió, pero va a terminar de cumplir cuando él venga. ¿Sabe qué? Préstale 5 millones de pesos a una gente o 5 millones de dólares y dile, yo no te lo voy a pagar ahora, yo me voy a morir, cuando resucite te lo voy a pagar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Analiza.